el mismo error. Estamos en un resumen de la parashá de la semana, la parashá Ki Tishá. Y sin lugar a dudas, el tema central de esta parashá es el pecado del becerro de oro. Esta parashá nos relata en su parte central cuando Moshe no vuelve en el momento esperado del monte Sinaí. Moshe fue 40 días y 40 noches a tomar los 611 mandamientos restantes de parte del Creador para su pueblo. La gente hace un becerro de oro y lo adora. ¿Cuál es el argumento del pueblo para pedir un becerro? En el capítulo 32, verso 1 nos dice que Moshe llevaba mucho tiempo sin descender de la montaña. Se congregan en torno a Aarón y le dijeron: haznos un Dios o un Elohim para guiarnos. No tenemos idea de lo que le pasó a Moshe, el hombre que nos sacó de Egipto, cometiendo el mismo error. Esta es una analogía de dos pasajes muy importantes y básicos en la escritura de la caída en el jardín del Edén y el mismo error en la caída en el monte Sinaí, en este resumen de la parashá Ki Tishá. Se nos cuenta que el ser humano es el único que comete el mismo error. Bueno, y parece que es cierto todo esto, pero vamos a entrar ahí en la base de nuestra parashá Ki Tishá, el mismo error. Vamos a dar cuenta que el error que cometimos en el jardín del Edén es el mismo error que cometimos en el monte Sinaí. ¿Y por qué lo hablamos en forma plural, de que nos incluimos? Cuando se dio la Torá allí en el monte Sinaí, el Creador dijo: yo les entrego la Torá a ustedes, los que están aquí y los que no están aquí. Ahí estábamos todos, a punto de ser inmortales. Vayerahan ki besheshe Moshe le darat. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender min Jahar del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Cum, Ashalanu Elohim, haznos dioses. Asher Yalku Lebneja, que vayan delante de nuestros rostros. Quise Moshe, porque este Moshe, Haish Asher Ahlnu, el varón que nos sacó de Me'eretz Mizraim, de la tierra de Egipto, no. Yadeanu, saber, nosotros no sabemos, ¿qué? Hiyalo, ¿qué le pasó a él? Esta es la base prácticamente, o la desesperación o la prisa, donde en un tema previo, que lo titulamos de un viejo adagio, que las prisas son del diablo, si hubiésemos sabido esperar en el jardín del Edén y en el monte Sinaí, sería otra, sin lugar a dudas, otra la historia. Pero vamos a iniciar ahí con nuestra simetría, con nuestra semejanza. Y le voy a contar una historia del Zohar. El Zohar nos dice, el Zohar en su volumen número 12 de la parashá Ki Tishá nos habla: ven y ve, antes de que Adán pecara, ascendió y se paró en la sabiduría de la luz celestial, y no fue separado del árbol de la vida, cuando su deseo de conocer el bien y el mal y de bajar se volvió fuerte. Mire, estaba dentro de lo previsto que Adán pudiera conocer y dominar esos secretos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero solamente hasta la entrada de Shabbat. Haciendo un poquito de historia, Adán fue creado en el atardecer del Shabbat. En el atardecer, en la víspera de Shabbat, antes de que cayera Shabbat, a mediodía, Adán es creado, es formado en todo caso. Y él podía haber entrado, ya cuando entrase la energía de Shabbat, entonces Adán podría conocer ese otro mundo y dominarlo, que era el propósito,
que dominara ese mundo, que reinara no solamente sobre todas las creaciones, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todas las bestias del campo, sino sobre todos los astros, que dominara todas las influencias negativas. Pero la impaciencia de Adán de no poder esperarse hizo que tuviera ese deseo prematuro, o ese deseo rápido, o ese deseo deprisa de conocer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos dice aquí: cuando su deseo de conocer el bien y el mal y de bajar se volvió fuerte, fue atraído al otro lado, hasta que se separó del árbol de la vida, conoció el árbol del bien y del mal. Y es que en el origen esto no era malo, esto es el otro mundo revelado que se rebeló en contra del Creador, de lo cual Adán iba a ser el jefe de todos ellos. Los iba a conocer a fondo y dominarlos, pero entró antes de tiempo. Dice, fue atraído al otro lado hasta que se separó del árbol de la vida. Conoció el mal y abandonó el bien. Por lo tanto, está escrito: porque no eres un Elohim que se complace en la perversidad, ni morará el mal contigo, en base al Tehilim o Salmo 5:5. Uno que es atraído tras el mal no puede residir en el árbol de la vida. Antes que pecaran, oyeron una voz de arriba, de Biná, y conocieron la sabiduría celestial, y no tuvieron temor. Pero después que pecaron, no pudieron soportar aún la voz más silenciosa del masculino y el femenino, como está escrito: tu voz oí en el jardín y tuve temor. Habían quedado desnudos, sus ropajes habían sido eliminados. Y vamos a hablar un poquito más de eso, porque también nos dice, estamos hablando del becerro de oro, de manera similar. Antes que los hijos de Israel pecaran, en el momento que estaban de pie en el monte Sinaí, la suciedad de la serpiente paralelo al jardín del Edén. Recordemos que la serpiente sedujo a Hawa, que ella fue la que probó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y le injertó o la contaminó, y ese veneno fue el que hizo pedazos al Adán. Dice, de manera similar, antes que los hijos de Israel pecaran, en el momento en que estaban de pie en el monte Sinaí, la suciedad, el veneno de la serpiente fue quitada de ellos. Mire, yo le mencioné hace un rato, y así nos menciona el Midrash y el Zohar, ahí sería la inmortalidad. Ahí, en el jardín del Edén se cometió el error, pero en el monte Sinaí era la oportunidad de volvernos inmortales. Si en ese momento se hubiese dado, que no se dio, pero bueno, vamos a decirlo, que lógico, pues si hubiese, no existe, pero estaba programado para que ahí se hiciera y se lograra la inmortalidad, y hasta ahí se cerraba el ciclo de 6,000 años que se le dan al hombre para que haga su corrección. 6,000 años, para que todas las almas que estábamos en el Adán, que fuimos dañadas, hiciéramos nuestra corrección, pero ahí se podía haber logrado la inmortalidad. Nos dice aquí, la suciedad de la serpiente fue quitada de ellos, porque la inclinación al mal fue anulada en el mundo, y ellos la alejaron de sí. Estaban entonces, nos dice, unidos con el árbol de la vida, en ese momento exacto, cuando escuchan la voz, cuando escuchan el sonido del shofar, escuchan los truenos, las luces, los relámpagos, en ese momento era la conexión real con el árbol de la vida, con el Mesías, con Yeshua, que al no lograrse eso, tuvo que venir hace 2,000 años para hacer esa conexión que se nos desconectamos, bueno, redundando la palabra,
en el jardín del Edén, que no se logró esa conexión perfecta en el monte Sinaí y que después pues tuvo que venir el mismo, que aunque en el monte Sinaí quien realmente estaba ahí fue el Mesías, se le llama el Metatrón, en algunas otras partes le llaman el joven, así se le llama en arameo. Nos dice, la suciedad de la serpiente fue quitada de ellos, porque la inclinación al mal fue anulada en el mundo, y ellos la alejaron de sí. Estaban entonces unidos con el árbol de la vida, se elevaron a los altos niveles y no bajaron. Entonces conocían y veían visiones celestiales. Eso es lo que se le llama la sinestesia. Esto se le llama que los sentidos que tenemos dormidos se abrieron en ese momento. Tenemos los sentidos cerrados a causa del veneno de la Nahash. Es muy difícil para nosotros percibir el verdadero mundo o la verdadera realidad. Bueno, de un 100% percibimos solamente el 1%, porque como la palabra lo dice, nuestros sentidos están anestesiados, están dormidos. Pero en ese momento conocían, veían visiones celestiales. Los ojos brillaban y el pueblo que estaba en ese momento estaban felices de conocer y oír y que sus sentidos por fin se habían abiertos. Los ciegos en la Torá podían volver a ver. Aquellos que tenían problemas para caminar, los cojos para caminar, volvieron a caminar. Aquellos que estaban leprosos por la Lashon Hara se hicieron limpios. Todo era la conclusión ahí. Estaban felices. Entonces el Santísimo, bendito sea Él, los rodeó con cinturones de las letras del santo nombre. Nos pone su nombre sobre nosotros para protegernos. Nos rodea con cinturones de las letras del santo nombre. Este es el secreto de sus ornamentos del monte Horeb. De modo que la serpiente no pudiera tener poder sobre ellos o contaminarlos otra vez como en Egipto. Mire, en cada israelita ponen 2 coronas. Toda esta energía que es el Mashiach, que es el Yeshua, cuando él nace después, se oye raro, pero más adelante, bueno, en este mes de Aviv, que ya comenzamos, de Adar, el próximo mes de Aviv, nos vamos a dar cuenta que el Mesías es la gran explosión, es de donde emana toda la fuerza. Y que el Padre, lo que nosotros llamamos Padre, nunca ha estado en la tierra. Nunca, nunca. Por eso fue una rebelión tan grande. Nadie ha estado más que el Hijo. Y el Hijo es el Padre, como ya lo vimos en algunos estudios. Por eso no le creyeron a él, ni en el cosmos, ni en la tierra, no le creen. Y en el cosmos le decían, no es posible que solamente tú estás. Y él decía, no, mi Padre también está. Yo estoy en mi Padre, y no le creían. Aquí abajo también le dijeron, muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y él lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en él. No hay más. El Padre, lo que nosotros llamamos Padre, nunca ha estado en la tierra. Él creó al Hijo para que el Hijo creara todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora, el Hijo es una conexión. Este es el Hijo. Más allá de un ser humano como nosotros entendemos. Lo difícil de los temas del Zohar o de la Torah misma es que no habla de cosas físicas. Y eso es muy importante entenderlo. La Torah no habla de cosas físicas. El Hijo se llama a la conexión con la energía superior llamada Padre. Que el Padre tampoco es un anciano ni es una persona. El Padre es una corriente de energía muy superior que no puede llegar hacia nosotros si no es a través de un mediador. Este es el mediador. Este es el Hijo. Este es el Mesías. Esta es la Wab que se desprende. Este es el Big Bang. Y lo vamos a ver más de cerca, de acuerdo a la Torah, de acuerdo al Zohar, de acuerdo al Brit Hadashah, porque por cierto, el Brit Hadashah sí nos deja ver todo eso. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Quitémonos de la mente tal vez que Él es una persona. Él tomó forma humana, como de humano. No exactamente humano. Tomó forma como de humano. Si tenemos problema nosotros en entender eso, el problema somos nosotros. No es tanto cómo Él trabaja.
Él es la única conexión. Este es el mundo, este es el pueblo, estos somos nosotros. El Creador no puede acercársenos directamente porque nos explota. Tiene que enviar un mediador, así, a buscarnos. Entonces nos dice que sus ornamentos del monte Joreb nos los ponen, es el secreto del nombre. Este es lo que nos protege. Este somos nosotros, estamos en este mundo, Horeb, estamos en el mundo, y lo que nos protege o nos comunica con el Padre es la letra Wa, el secreto del nombre, los ornamentos del monte Horeb. De modo que la serpiente no pudiera tener poder sobre nosotros o contaminarnos otra vez como en Egipto. Así nos dice. Pero mire, lo que yo le explicaba. En el texto hebreo nos dice que Be-Sheshet. Sheshet, si lo separamos nosotros, separamos las letras porque este es Bet, es dentro, Sheshet, Shishi, así, dentro de 6, que él tardó 6 horas. Moshe tardó la energía llamada Moshe, no el personaje llamado Moshe. La energía que nos traería el antídoto para purificar nuestras almas. Esta es la energía llamada Moshe, llamada Mashiach, llamada Hashem, que son las mismas letras. Dice que faltaban Be-Sheshet dentro de las 6 horas. ¿Qué significa 6? 6 es la letra Wav. 6 es la unificación. 6 es esta letra Wav. Y como yo le comentaba aquí, esta somos nosotros. Esta Hei somos nosotros. Tenemos la Hei del Padre en nosotros. Y Él viene a buscarnos. Él es el único. ¿Quién? El Padre mismo. En una palabra que hemos visto recientemente es la palabra Even. La palabra Even tiene 3 letras. La Aleph, la Bet y la Nun. Que si juntamos la Aleph y la Bet, dice Ab o Padre. Y si juntamos la Ben, la Bet y la Nun, es Ben, es Hijo. El Padre está unido con el Hijo. El Hijo es el Padre es el Hijo. No que sea el mismo personaje, no son personas, son energías, todo esto es energía. Él nos abrigó, Él nos vino para protegernos de la Nahash, nos vino a liberar. Aún no se logró en el monte Sinaí y fue pues realmente una pérdida, la misma pérdida que sucedió en el jardín del Edén, fue lo que sucedió aquí en el monte Sinaí. El Hasatán, la Nahash, no quería que nos volviésemos a conectar, no quiere que nos volvamos a conectar con el Creador. Mas sin embargo vino esta Wav, Be-Sheshet. Sheshet es 6. Y bueno, de hecho, cada Shin vale 300. 300 y 300 son 600. Vuelve a ser 6. Dentro de los 6, de los 6,000 años que tenemos para arreglarnos, para purificarnos a través de la letra Wav del gancho, ¿quién es? El Mesías. Este es llamado Hijo. Así, en su forma sencilla y difícil, la letra Wav es llamada Hijo. No le ponga apellido, no le ponga edad, no le ponga fecha, es la fuerza llamada Hijo. Y el Padre no va a traer a Israel si no es a través de su Hijo. Es que no hay otra letra que lo pueda acomodar. No hay si estuviese aquí la letra G sería otra cosa, sería la madre que va a traer a la hija. Pero aquí está la letra Wav. Y si vamos a ver entonces, este es el Padre, la madre, el Hijo y la hija. O el Hijo y la esposa del Hijo. Por eso en cada Shabbat, como dentro de un rato, nos dice que el Hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque es el más cercano. No puede brincarse la Yod y visitar a la hija, ni la Hei visitar a la hija. Es el Hijo que visita a Israel. Y es la única forma. Es la única conexión. Por eso se le llama Hijo. Más allá de las tradiciones, de las religiones, de los pensamientos, de los sentimientos o sentidos anestesiados que no podemos entender todo eso. Era necesario explicar esto, que no son personajes, son fuentes de energía. De manera similar, antes que los hijos de Israel pecaran, en el momento en que estaban en pie en el monte Sinaí, la suciedad de la serpiente fue quitada de nosotros, porque la inclinación al mal fue anulada en el mundo.
y nosotros la alejamos de sí. Estábamos entonces unidos con el Mesías, con el árbol de la vida. Nos elevamos a los más altos niveles y no bajamos. Entonces conocíamos y veíamos visiones a los más altos niveles y no bajamos. Entonces conocíamos y veíamos visiones celestiales. Nuestros ojos brillaban y estaban felices de conocer y oír. Entonces el Santísimo, bendito sea Él, nos rodeó de cinturones de las letras del santo nombre, que es el secreto de los ornamentos del monte Joreb. De modo que la Nahash, la serpiente, no pudiera tener poder sobre nosotros o contaminarnos otra vez como en Egipto. Pero aquí viene el caos. Cuando pecamos, todas las almas pecamos, estábamos ahí en el monte Sinaí. Cuando pecamos con el becerro de oro, todos los niveles, las luces celestiales, se nos fueron quitadas. Todas se nos fueron quitadas. Y los cinturones blindados con los que estábamos adornados en el nombre celestial nos fueron quitados. Se nos fue quitado el nombre, se nos escondió. Y en el único nombre, en el nombre es nombre es donde hay salvación. Y atrajimos, al alejarnos del Creador, al cometer el pecado del becerro de oro, al desconectarnos del árbol de la vida, atraemos sobre sí o sobre nosotros a la serpiente maligna como antes. Y otra vez, causamos la muerte para el mundo entero. Después de esto está escrito: y vieron a Aarón y a todos sus hijos de Israel, a Moshe, y he aquí su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Hasta nos daba miedo la luz del Creador. Hasta nos da miedo la iluminación, porque estamos a merced de la Nahash. Nos hemos desconectado. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la ventaja ahora? En que, haciendo teshuvá, nos alejamos de este mundo oscuro, nos escapamos de la Nahash a través de la letra Wab llamada hijo, y entiéndase como una esencia, como una energía, como un camino. Eso es el hijo para ser nuevamente protegidos. Pero eso lleva un proceso. Nos quitaron nuestros ropajes, nos quitaron el nombre, los adornos, de la misma manera que en el jardín del Edén. Shalom Aleichem, ya está, la próxima.